Lucas capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 36. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, por respeto a la palabra del Señor. Dice así la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Señor, gracias por esta maravillosa, preciosa palabra que cada día alumbra nuestro caminar. Nos acercamos a ella con reverencia, Señor, con gratitud, con fe y con expectativa, sabiendo que por medio de ella nos hablas, sigues edificando nuestras vidas, para que, conociéndote más, cumplamos tu voluntad, Señor, y podamos también edificar tu iglesia. Padre, bendícenos en esta mañana, ayúdanos a comprender lo que quieres decirnos, y ayúdanos, Señor, sobre todo, a hacer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento, hermanos. Podéis tomar asiento. Gloria al Señor. Bien, qué bonita historia, la que hemos leído. Hoy quiero hablar acerca de el fundamento de la gracia. El fundamento de la gracia. Y tal vez alguno piense: bueno, pero si ya sabemos que somos salvos por gracia, si todos sabemos que si no hubiera sido por la gracia de Dios, pues no hubiéramos podido ser salvos. Déjame deciros que aún llevando años en el Evangelio, es fácil seguir viviendo una religión y una relación que no tiene que ver tanto con la gracia, sino más bien con las obras. Ahora, si queremos edificar vidas sólidas, vidas robustas, vidas espirituales que no solamente agraden a Dios, sino que sirvan, sean útiles en las manos de Dios para edificar el reino de Dios sobre la tierra, debemos edificarlas sobre el fundamento sólido de la gracia. El Evangelio es la revelación de la gracia de Dios para una humanidad pecadora, rebelde y separada que necesita reencontrarse, que necesita reconciliarse con el Creador. Y como el apóstol Pablo dice, el Evangelio es un mensaje para el judío primeramente y también para el gentil, es decir, para el resto del mundo. Un mensaje para todos. Las estadísticas dicen que a día de hoy hay aproximadamente unas 4.200 religiones en todo el mundo, distintas religiones. Pero en realidad solamente hay 2. Está la religión de la gracia, es decir, el cristianismo bíblico, estrictamente bíblico, y luego está la religión de las obras, que son todas las demás religiones, incluido el catolicismo romano, o el cristianismo católico romano, que aunque se entre dentro del cristianismo, pero es una religión de obras. Entonces podemos resumirlo en esas 2 religiones. Y hoy quiero meditar en unos instantes en la diferencia que hay entre edificar
en la religión de la gracia y edificar en la religión de las obras. Las diferencias que vamos a encontrar en nuestro caminar con el Señor entre edificar sobre un fundamento sólido como es la gracia de Dios y edificar en el fundamento de nuestras obras para alcanzar o recibir algo de parte del Señor. Y fijaros, lo vamos a hacer de una manera curiosa, por lo menos curiosa, porque vamos a utilizar la hospitalidad. Vamos a utilizar como ejemplo, o poner como ejemplo, la hospitalidad. Porque la hospitalidad y la fe van de la mano. ¿Amén? Y este es el primer punto que quiero usar casi como introducción a lo que luego vamos a ver. Mira, la hospitalidad y la honra al huésped, a quien entraba en una casa, era de obligado cumplimiento en la cultura oriental y en los tiempos de Jesús. Las personas crecían sabiendo que era una obligación moral y una obligación espiritual hospedar a aquellos que pasaban por el camino. Cuando alguien venía a casa, se le agasajaba con lo mejor de la cosecha, con los mejores caldos, los mejores vinos, se le agasajaba con el lugar mejor para descansar, se atendía a sus animales. ¿Os acordáis de la historia del siervo de Jacob cuando va a buscar mujer? Cómo rápidamente le dan bebida, agua del pozo, atienden y le dan heno para sus camellos, para sus asnos, y lo agasajan dentro del hogar. Se le limpiaba los pies del polvo del camino, se le perfumaba con aceites aromáticos para relajarse y se le ofrecía el mejor lugar a la mesa. Era parte de la cultura y era parte de la idiosincrasia en la cultura bíblica y también en los tiempos de Jesús. Un ejemplo de ello lo tenemos en Génesis 18. Dice la palabra a partir del versículo 2 que Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces vemos a Abraham, un beduino, sentado a la puerta de su tienda. Dice la palabra que hacía calor, y en ese momento ve a 3 hombres acercarse, y es él el que los invita a entrar. No son ellos los que le piden ayuda, sino que es Abraham mismo el que le dice: no, por favor, quedaos en mi casa, en este caso debajo de la sombra de un árbol, ¿entendemos? Y allí les prepara banquete, dice que les lava los pies, les refresca de los áridos caminos bíblicos, de la tierra bíblica, y ahí dice que sustentad vuestro corazón. De alguna manera les invita a descansar, a reposar. Otro ejemplo lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante, cuando el profeta Eliseo pasaba por casa de una mujer de Sunem, una sunamita. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Fijaros, dice que el texto de Lucas que Simón el fariseo le rogó a Jesús. Le insistió. Vemos en Abraham, en Génesis, que Abraham insiste, le ruega a estos varones que por favor se queden. Y aquí vemos a esta mujer de Sunem que también le insiste a Eliseo. Es decir, la hospitalidad era parte de la fe. Si tú eras un hijo de Israel, debías ser hospitalario. Pero es más, la hospitalidad era parte de la cultura, porque incluso aquellos que no pertenecían a la nación de Israel tenían esta obligación moral para con el prójimo de hospedar a aquellos que pasaban por el camino. Y fijaros, Hechos 13 nos dice incluso que dentro de esa lista de deberes cristianos, donde el número 1 es el amor fraternal, el segundo, ¿cuál es? La hospitalidad. El escritor de Hebreos pone la hospitalidad en el segundo lugar en importancia de los deberes cristianos. Leemos en el versículo 2 del capítulo 13: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Wow! ¡Wow!
Qué importante es para el Señor la hospitalidad, ¿verdad? Hermanos, la hospitalidad es parte del plan de Dios para bendecir y para ser bendecidos. Hay bendición en abrir nuestra casa a aquellos que pasan por el camino. No sé si tú lo has experimentado, yo lo experimento a menudo, porque mi casa está siempre llena de gente. No porque soy el pastor, sino porque entiendo que la hospitalidad es parte de mi camino de fe y es parte de mi amor a Dios y mi amor al prójimo. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar en esta mañana? Pues tiene que ver mucho porque estamos en una situación que hemos leído en Lucas, donde la hospitalidad es el protagonista. Ahora bien, vamos a ver 3 personajes y una pequeña historia. El primero es Jesús, el segundo es Simón el fariseo, después la prostituta y en medio una parábola que nos habla de 2 deudores. ¿Vale? Todo eso dentro del marco que estamos viendo en el Evangelio de Lucas. Y fijaros, dice que Jesús fue invitado a casa de un tal Simón que pertenecía a la secta o a la facción de los fariseos, que eran una de las 2 facciones dominantes en el Israel de los tiempos de Jesús. La otra eran los saduceos. Pero los fariseos eran los más numerosos, eran los que más acólitos tenían. Y una de las características de este grupo era que eran personas muy estrictas en cuanto a las regulaciones y normativa religiosa. Es más, incluso, como dice el propio Evangelio, añadían tradiciones de hombres, añadían costumbres a los mandamientos de Dios, lo cual Jesús denunciaba. Y esta secta, o este grupo de religiosos judíos, tenía una gran influencia en las personas, en el pueblo. Así que este Simón, que no sabemos si ya había escuchado en otras ocasiones o simplemente había oído de su fama, cuando Jesús pasó por su ciudad, le invitó, le rogó que entrara dentro de su casa. No sabemos si por curiosidad o porque, como le sucedió a Jesús con otros fariseos y religiosos, quiso escucharle y ver dónde poder atraparle, en alguna palabra, en algo que pudiera servir como excusa para acusarlo de blasfemo o de falso maestro. Así que vemos que este hombre le ruega entrar en casa. Cumple, aparentemente, las normas de hospitalidad. Y quédate con esto, porque Jesús puede entrar en tu vida de muchas maneras. La palabra dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abriere, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, aquí hay un principio espiritual que nos habla de recibir a Jesús en nuestra vida. Ahora, una vez que Jesús está dentro de nuestra vida, ¿cómo lo tratamos? Y os voy dejando perlas para que entendáis lo que es tener un fundamento de gracia y tener un fundamento de obras, de religiosidad. Aquí vamos a ver algo importante, ¿vale? Porque dentro de este relato donde vemos a Jesús, invitado por un tal Simón fariseo, aparece de repente alguien que si pintamos un cuadro, como que desentona. Una prostituta. ¿Qué pintaba una mujer de mala vida dentro de una casa de un religioso? En una cultura donde hombres y mujeres no se tocaban y mucho menos a una mujer de mala vida. ¿Qué hacía esa mujer dentro de ese cuadro? Era algo que, si lo pensáis bien, si intentáis hacer un cuadro mental, esta mujer no pegaba mucho ahí, ¿verdad? Pero esta mujer puso de manifiesto lo que había en el corazón de este religioso. Dice el versículo 39 que hemos leído que cuando Simón vio lo que pasaba, pensó en su corazón, si Jesús fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. ¿Qué está haciendo Simón? Está diciendo, yo soy justo, porque soy religioso. En cambio ella es pecadora, porque es prostituta. Y Jesús no se entera. Hermanos, esto nos revela algo importante, y es que la mente y el corazón religioso desprecian la gracia y juzgan al Espíritu. La mente y el corazón religiosos desprecian la gracia y juzgan al Espíritu. A través de la hospitalidad, el comportamiento de Simón y
y el comportamiento de la prostituta ponen de manifiesto las dos formas de acercarse a Jesús y las dos formas de recibir a Jesús en nuestra vida. ¿Nos acercamos a Jesús a través de la gracia o nos acercamos a Jesús a través de las obras? ¿Nos acercamos a Jesús sabiendo que es Él el que nos atrae hacia su persona? ¿O nos acercamos a Jesús creyendo que somos nosotros los que, por nuestra espiritualidad, nos merecemos estar cerca de Él? Fijaros, Simón el fariseo le rogó a Jesús, cumpliendo las normas de hospitalidad, que entrara en su casa para comer, ¿vale? Lo hizo bien. En cambio vemos a una prostituta que se cuela en la casa sin haber estado invitada. Simón fue un mal anfitrión. ¿Por qué? Porque no cumplió con las normas sociales de hospitalidad, pues no mandó lavar los pies de Jesús, ni le besó y tampoco le ungió con aceite aromático. La prostituta, en cambio, honró a Jesús, cumpliendo con las normas de hospitalidad, a pesar de que no era la anfitriona, de que no estaba invitada y de que era la última persona a la cual el religioso hubiera invitado para estar en su casa. Ella, dice la palabra, que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, se los enjugó, se los secó con sus cabellos, le besó los pies todo el tiempo y se los ungió con perfume. Simón despreció a Jesús, porque es verdad, lo reconocía como rabí, como maestro, pero en su corazón lo despreciaba. Su reconocimiento era externo. Dime, maestro, le respondió cuando Jesús le pregunta acerca de los dos deudores. Pero en su corazón está diciendo, si este fuera profeta, sabría qué mujer le está tocando. O sea, con sus palabras honraba a Dios, pero en su corazón estaba lejos de él. En cambio, la prostituta reconoció que Jesús era el Mesías y el único capaz de perdonar sus pecados. Así que Simón se autojustificó porque confió en su condición de religioso y aunque aparentemente estuvo interesado en escuchar a Jesús, ni se arrepintió de su pecado ni creyó en él como Mesías, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. En cambio, la prostituta reconoció su condición de pecadora, se acercó a Jesús con fe porque Jesús mismo le dijo, tu fe te ha salvado, y al final esa mujer salió de la casa perdonada y justificada por el Señor. Y llegamos a la pregunta, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Cómo recibimos a Jesús en nuestra vida? Y una vez que lo hemos recibido, ¿cómo nos relacionamos con el Señor? Porque yo no sé cuál es tu realidad, pero la mía es que en ocasiones me identifico mucho con Simón el fariseo. Me identifico con el fariseo. Por eso el Señor constantemente me recuerda, Serafín, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Tú no puedes añadir ni quitar nada porque es por gracia. La manera en que tratamos a Jesús, una vez que lo hemos hospedado en nuestra vida, reconociéndolo como Señor y como Salvador, manifiesta si vivimos fundamentados en la gracia o si por el contrario aún confiamos en las obras para recibir algo de parte del Señor. Y fijaros, en estos tiempos donde a veces, no digo la iglesia local, pero digo la iglesia en general, me parece recordar los tiempos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía y a mí que nadie me diga nada. Donde todo el mundo quiere tener su opinión, todo el mundo quiere entrar, salir, que nadie le moleste, donde el compromiso muchas veces brilla por su ausencia, donde el amor por Dios, como dice la palabra, se va enfriando en muchos corazones. Muchos podréis pensar, bueno, pues habrá que hablar de lo importante que es la obediencia a Dios, lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Claro que sí, claro que sí. Sin obediencia no hay bendición, porque la obediencia es nuestra mayor adoración a Dios. No hay mayor adoración que podamos ofrecer al Señor que obedecerle en todos sus mandamientos. Amén. De nada vale venir aquí y cantar. Cantar no es adoración. Cantar es alabanza, es expresión externa, pero tiene que ir siempre acompañada de una actitud interna de corazón
un corazón sometido total y absolutamente a la voluntad de Dios. Eso es adoración. Y ahí está la bendición, ahí está la prosperidad, ahí está el avance, ahí está la edificación en hacer la voluntad del Señor. Ahora, para hacer esa voluntad de Dios y no ser como los de jueces que hacían cada uno lo que bien le parecía, tenemos que recordar esto, es por gracia. El fundamento de nuestra vida debe ser la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones. ¿Amén? Fijaros, el apóstol Pablo escribe sobre la gracia y lo hace de una manera que resume de alguna forma todo lo que quiero comentaros en esta mañana. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, estamos hablando en Efesios capítulo 2, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y pone entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, esto lo sabemos de memoria, sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, salvos por medio de ¿qué? De la fe. No de las obras, sino de la fe. No por obras, sigue el apóstol, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fijaros, hermanos, y no perdáis de vista a Simón el fariseo y a la prostituta. En este breve párrafo, el apóstol resume de una manera clara, meridiana y maravillosa la obra de salvación. ¿Por qué? Porque nos dice que todo empieza y todo termina en Dios. Tu vida empieza en el Señor y tu vida termina en el Señor. Y todo lo que hay en medio de esos dos momentos de tu vida es la gracia de Dios derramada. Es la gracia de Dios actuando en ti. ¿Amén? Fijaros, el apóstol Pablo, aquí donde hemos leído en Efesios 2, dice que Él nos amó. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Nosotros o Él? Él nos amó. Y después dice que Él nos dio vida. Entonces, ¿quién tomó vida? ¿Nosotros? No, Él nos dio vida. Y es más, dice después que Él nos resucitó. Y añade que nos hizo sentar en lugares celestiales. No fuimos solitos, no encontramos el camino solos. No nos esforzamos y convencimos a Dios para que nuestras buenas obras nos capacitaran y nos permitieran entrar en ese lugar. No, sino que Él nos amó, Él nos dio vida, Él nos resucitó y en esa resurrección nos sentó junto a Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, no nos salvamos nosotros solos. Es más, Él nos dice que nos dio fe para creer. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Hasta que el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, es imposible que un ser humano reconozca a Jesús como Dios y como Señor y Salvador. Hasta que el Espíritu Santo no abre los ojos del entendimiento de una mente entenebrecida y oscurecida por el pecado, es imposible que un ser humano reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Dios tiene que actuar sí o sí para que dé a luz la nueva vida. Así que Él nos dio fe para creer. Lo hizo Él, no nosotros. Es más, dice que también nos hizo nuevas criaturas, conforme a la imagen de Jesús. ¿Quién nos hizo nuevas personas? ¿Quién? Él, conforme a la imagen del Hijo. Y Él mismo dice que preparó un camino, es decir, estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Es decir, ¿quién preparó las buenas obras para que tú y yo andemos en ellas? Entonces, ¿dónde está, oh hombre, tu jactancia? ¿Dónde está la vanagloria del hombre? Se trata de Él, hermanos. Se trata de Él. Se trata de lo que Jesús empezó, lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús va a completar. Ahora, evidentemente, no es un proceso en el cual nos quedamos con los brazos cruzados esperando que Dios lo haga todo. No. El Señor quiere que edifiquemos vidas sólidas, pero vidas maduras. Vidas que aprovechan esa gracia no para ser graciosos ni hacerse los listos, sino todo lo contrario. Aprovechan ese regalo de gracia
para poder caminar en esa nueva vida, en ese camino derecho que el Señor ha ordenado delante de nuestros pies. Amén. Pero todo lo ha hecho Él, amados. Todo lo ha hecho Él. ¿Saben por qué muchas veces fracasamos en nuestro día a día caminando con el Señor? Porque no hemos comprendido totalmente la gracia, porque aún tenemos algunas partes de nuestra vida sustentadas en lo que podemos hacer para agradar a Dios, hacer para cumplir su voluntad, hacer para que Él nos dé no sé qué cosas, y no se trata de eso. Se trata de caminar por el lugar que ya el Señor ha establecido para nosotros, porque no podemos añadir nada, absolutamente nada, al amor de Dios y a la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, puede que llevemos años en el Evangelio, años, y hablo de décadas, y aún sigamos practicando una religión de las obras, viviendo como Simón el fariseo. ¿Por qué? Porque tal vez creemos que tenemos la capacidad de hacer cambiar a Dios de opinión con nuestras oraciones y nuestros ayunos. Hace años alguien me viene y me dice: pastor, no entiendo a Dios. Y digo: bueno, bienvenido, yo tampoco. He estado toda la semana orando y ayunando, pero toda la semana y 2 semanas orando y ayunando, y el Señor no me ha dado lo que le he pedido. Y digo: ¿y qué es lo que no entiendes? Pues que he estado orando y ayunando y esforzándome, y Dios no me ha dado lo que yo le he pedido. Y digo: ¿y dónde está el problema? Pues que se suponía que si yo hacía todo eso, Dios me iba a dar lo que yo le pedía. Y yo: ¿dónde está eso en la Biblia? Pero muchas veces pensamos así, ¿verdad o mentira? El Señor hará siempre su soberana voluntad. ¿Qué pasa o qué sucede con la oración? Que por medio del Espíritu, nuestra voluntad se alinea con la suya, que nos es desconocida, y al empezar a orar en su voluntad, Dios hace visible y manifiesta su voluntad en la tierra. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Nadie puede torcer el brazo de Dios para que el Señor haga algo distinto de lo que Él ha establecido o determinado, o sencillamente de lo que Él quiere permitir en nuestras vidas. Vivimos en una era donde el ser humano busca la felicidad a cualquier precio. El ser humano no quiere sufrir, no quiere frustrarse, no quiere sentir esa sensación de fracaso. Entonces busca la felicidad, y busca la felicidad en Dios, pero lo hace de la manera equivocada. El Señor no nos salvó para que fuéramos felices. El Señor nos salvó para que fuéramos eternos. ¿Amén? Y con esa eternidad ya viene la felicidad. Ahora, no es una felicidad emocional, y no es una felicidad que podamos siempre explicar con palabras humanas. Es un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento, aún en medio de la hora más oscura y la tribulación más fea que podamos estar atravesando. ¿Amén? Porque es el gozo del Señor el que nos da fuerza. Entonces, podemos llevar años en el Evangelio, hermanos, y seguir creyendo que podemos hacer cambiar de opinión al Señor con nuestras oraciones y nuestros ayunos. Podemos intentar que el Señor nos ame más y que se agrade de nosotros más gracias a nuestro servicio fiel y generoso en la casa del Señor y para los demás. Sí, podemos estar esforzándonos cada día. Voy a ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas, voy a ser fiel en el testimonio, voy a ser fiel en el servicio en la casa del Señor, porque yo quiero que Dios me ame y quiero que Dios esté orgulloso de mí. Hermanos, a veces mis hijos, como los tuyos si los tienes, me sacan de quicio, como los tuyos. Te sacan de quicio, ¿verdad? ¿Tú dejas de amar a tus hijos porque te saquen de quicio? ¿Dejas de estar orgulloso de tu hijo o de tu hija porque a veces no haga las cosas bien? Es tu hijo. ¿Cómo vas a dejar de amarlo? Claro que no estás de acuerdo y tendrás que disciplinarlo cuando sea necesario, como el Señor hace con nosotros, pero ellos no tienen que hacer nada para ganarse su amor, o sea, mi amor por ellos. Yo los amé desde antes de que vieran la luz de este mundo y los amaré hasta el final, pase lo que pase, porque son mis hijos. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un buen Padre. Entonces no debemos, como muchos creyentes hacen, intentar ganarnos el amor y el favor de Dios. Por medio de Cristo Jesús ya tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Disfrutemos de Él y disfrutémoslo para obedecerle con amor.
Podemos llevar años en el Evangelio y nos esforzamos en cumplir con ciertas normas que aumenten nuestro nivel de santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Hacer ciertas cosas y no hacer otras tantas? ¿Qué es la santidad? No se trata de normas, se trata de actitudes del corazón. Podemos llevar años en el Evangelio y acudir a Jesús solamente cuando necesitamos algo por interés. ¿Os ha pasado de haber estado varios días sin orar y de repente ir corriendo al Señor cuando tenéis un problema? ¿O me pasa solo a mí? ¿De acudir al Señor solo cuando necesitamos algo urgentemente? Eso es la religión de las obras. Eso no tiene que ver nada con la gracia. O podemos hacer como Simón el fariseo, autojustificarnos y culpar a Dios o a los demás de nuestra falta de madurez. Señor, es que si tú me hubieras ayudado, es que si yo tuviera un marido mejor, una esposa mejor, es que si mis hijos no me dieran tantos problemas, es que si el pastor fuera distinto, es que si la iglesia fuera distinta. No, hermano. La madurez viene de estar a tiempo con el Señor, obedeciendo al Señor. Y no depende de ningún factor externo a ti. O, como le pasaba al fariseo, juzgamos a otros según nuestro criterio personal y nos olvidamos, como dijo Jesús, de la viga que hay en nuestro ojo. Es que este hermano tendría que haberlo hecho de otra manera. Es que aquella familia tendría que haber actuado de otra manera. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que... ¿Qué le dijo Jesús a los que pensaban así? Dice, dejad de mirar la paja en el ojo ajeno y ocuparos mejor de sacar la viga que está en el vuestro. Podemos llevar años en el Evangelio y seguir viviendo como religiosos que confían en las obras, que confían en sus obras. Y hermanos, esta vida solo traerá fracaso, decepción y en los momentos de prueba, como dice la historia de las dos casas que nos enseñaron también Andrea y Amara la semana pasada, en el momento de la prueba, inundación y ruina. Porque los vientos vendrán sí o sí. ¿Cuántos sabemos que los vientos y las lluvias vendrán a nuestra vida de vez en cuando? ¿Lo sabemos? No hay ningún problema con eso. Jesús nos dijo que habría pruebas, que habría dificultades. No hay problema con eso. Sabemos que la tribulación aparecerá en nuestra vida en algunos momentos de nuestro caminar. Ahora, ¿dónde está la clave? En el fundamento. Pues una vida basada en las obras es una vida que no tiene fundamento. Es una vida que al final, cuando viene la inundación, traerá ruina. Pero, la vida del que se fundamenta sobre la gracia es la vida que se asemeja a la prostituta y al deudor de la parábola de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Simón? Oye, ¿quién crees que amó más? Hombre, pues evidentemente al que se le perdonó más. Y la pregunta que el Señor te hace a ti y me hace a mí, ¿a ti el Señor te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? Uno de los parámetros que yo como pastor utilizo para ver si una persona realmente está comprometida con Jesús es ver cómo esa persona, ese hermano, esa hermana reacciona al perdón. Cuando sabemos que si no fuera porque Dios no nos ha perdonado mucho o poco, nos lo ha perdonado todo. Cuando vivimos sabiendo que el Señor nos ha perdonado todo, aquello que nos condenaba a una eternidad sin Él, no podemos hacer otra cosa que amarlo, 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 amarlo. ¿Cómo no vamos a amar a Jesús si Él nos lo ha perdonado todo? ¿Cómo no vamos a vivir en esa gracia obedeciendo al Señor y sus mandamientos si Él nos lo ha dado todo? ¿Cómo no vamos a hacerlo, hermanos? Fijaros, una vida que pone como fundamento la gracia, y
Y si puedes apuntarlo, apúntalo, si no, repásalo después en casa porque estará el mensaje grabado. Una vida que pone como cimiento la gracia de Dios es una vida que se asemeja a la prostituta, que se acerca a Jesús como hizo la prostituta y que trata a Jesús como hizo la prostituta y recibe de Jesús lo que la prostituta recibió. Es una vida como la de ese deudor que debía muchísimo, pero después de que fue perdonada su deuda, amó al Señor muchísimo. Es una vida que sabe, en primer lugar, que no merece nada. ¿Cuántos sabemos que no merecemos nada? Pero aún así lo hemos recibido todo. No merecíamos nada, pero lo hemos recibido todo. Hemos sido amados, perdonados, nos han dado identidad, aceptación, sanidad, justicia, libertad y vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Sin merecer nada, lo hemos recibido todo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo no vamos a amar? ¿Cómo no vamos a amar a Jesús? El que tiene su vida cimentada sobre la gracia sabe que no puede nada por sí mismo, pero ese versículo que tanto le gusta a Josefa, todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es su fuerza, porque el Señor es su fortaleza. Tú y yo humanamente no podemos soportar la vida cristiana. El yugo, la carga es demasiado pesada, las tentaciones son demasiado fuertes. Las presiones del mundo son demasiado grandes, la astucia y maldad de Satanás es demasiado mala para poder soportarla en nuestras fuerzas. Pero en Cristo y por su gracia derramada en nosotros sabemos que todo lo podemos. ¿Amén? Una vida sustentada en la gracia es una vida que sabe que ya no le pertenece a sí mismo. Hermanos, yo no me pertenezco. Tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios porque Jesús la compró a precio de su sangre. Entonces, como tu vida ya no te pertenece, ya no nos pertenece, no podemos tratarla de cualquier manera. No podemos vivirla de cualquier manera. Hay una sola manera, que es caminando en esas buenas obras que ya Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero es un camino de gracia, es un camino de amor, es un camino de misericordia. El que tiene su vida sustentada sobre la gracia de Dios sabe que los dones y talentos que hemos recibido no son para nosotros ni para nuestra propia gloria y exaltación, sino que deben ser administrados para la gloria de Dios, la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque son suyos y son un regalo de gracia. ¿Amén? La vida sustentada sobre el cimiento y el fundamento de la gracia sabe que la madurez y el crecimiento son fruto de la gracia de Dios que actúa en nosotros cuando caminamos en obediencia a la palabra del Señor. Por eso os decía antes que no se trata de quedarnos con los brazos cruzados dejando que Dios lo haga todo. No. El Señor quiere que caminemos con Él, que caminemos junto a Él, que disfrutemos de esa vida de gracia, pero como dice también el apóstol Pablo, esforzándonos en la gracia que nos es dada. Hay que esforzarse, ¿por qué? Porque hay una tensión entre mi viejo serafín y el nuevo serafín. Hay una tensión entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Hay una tensión entre aquel que todavía con su cuerpo sirve a la ley natural, pero el hombre nuevo, la mujer nueva, que con su mente, con su corazón, con su espíritu, sirve a la ley de Dios. Y en esa tensión es donde caminamos, esforzándonos en la gracia. No para recibir algo de parte de Dios, sino porque ya lo hemos recibido de parte del Señor. ¿Amén? Todo lo que tú y yo necesitábamos hasta el día de hoy ya lo hemos recibido. Ya lo hemos recibido. Si el Señor no te ha dado algo que le has pedido por mucho tiempo, ten por seguro que Dios no se ha equivocado. Porque todo lo necesario para que hoy podamos disfrutar de la gracia, caminar en la gracia y servir en la gracia, ya lo hemos recibido. Aún así, seguimos orando, porque como dice la palabra, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Para cambiar la voluntad de Dios? No, para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y entonces, orando en su voluntad, que su voluntad se cumpla. ¿Amén? La gracia nos hace saber que los sacrificios que agradan a Dios no tienen que ver con actos externos, sino con las actitudes del corazón. No tienen que ver con lo mucho que podamos hacer, aparentemente justo y santo, sino con las actitudes de nuestro corazón, que es ahí donde Dios ve y que luego se manifiesta en una vida que agrada al Señor. Aquellos que tenemos la vida fundamentada sobre la gracia, sabemos esto, que aunque nos caigamos, y nos caigamos repetidas veces, una y otra vez, el Padre estará siempre dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos. ¿Amén? ¿Tú sabes que tu Padre está dispuesto a perdonarte si te arrepientes? Lo sabes, ¿verdad? Ahora, ¿la condición cuál es?
¿Seguir pecando y decir, bueno, Dios es bueno? No, la condición es arrepentirse. Y eso no es una obra que te autojustifica, es el requisito para que la gracia siga actuando en tu vida. ¿Amén? La santidad no es el resultado de las obras, sino de la gracia que nos impulsa a guardarnos para el Señor como un acto de adoración y de amor. Todo lo bueno, hermanos, que podemos hacer y que agrade al Padre, no es fruto de lo buenas personas y buenos cristianos que somos. Es el resultado de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer que agrade a Dios que no sea el fruto y resultado de la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. ¿Amén? Y aquellos que tenemos nuestras vidas fundamentadas sobre la gracia, sabemos que es una locura poner nuestra confianza en nosotros mismos o en las personas, sino que solamente en Dios debe estar depositada nuestra confianza. Su hermano Julio lo compartía el miércoles. Solamente el Señor es confiable. Solamente el Señor es inefable, es infalible. Solamente Dios nunca, nunca, nunca falla. ¿Amén? El Señor nunca falla. Eso es la gracia. Saber que solamente en el Señor debemos confiar y descansar, depositar toda nuestra esperanza. Así que en ese cuadro que acabamos de ver, en casa de Simón el fariseo, donde una prostituta pone de manifiesto esa religiosidad que había en el corazón de este hombre, tú y yo tenemos que seguir decidiendo cada día qué fundamento vamos a tener bajo nuestros pies. ¿Vamos a seguir edificando sobre la gracia de Dios que nos ha sido dada? ¿Vamos a seguir edificando sobre esa gracia que nos hace reconocer que no merecemos nada, pero que con Cristo y en Cristo lo tenemos todo? ¿O vamos a seguir esforzándonos para intentar alcanzar algo que por nuestros méritos y por nuestras fuerzas nunca alcanzaremos? ¿Saben por qué muchos hombres y mujeres hoy día están flaqueando en su fe, como a lo largo de toda la historia de la Iglesia? Porque no han comprendido la gracia. Porque no han comprendido la gracia. Cuando uno comprende y se aferra a la gracia del Señor, de ahí no te suelta nadie. De ahí no te suelta nadie. Porque sabemos que fuera de esa gracia estamos perdidos. Fuera de esa gracia no tenemos nada. Así que, queridos hermanos, sigamos fundamentando nuestra vida sobre la gracia de Dios y disfrutando de todos sus beneficios. Sus beneficios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos ser obedientes a sus mandamientos? ¿Queremos cumplir con su voluntad para nuestra vida, para la vida de la iglesia, de nuestra familia? ¿Queremos hacerlo? Pues solamente por medio de la gracia. Solamente dejando actuar la gracia de Dios en nuestras vidas, eso será una realidad en nosotros. Confiando en Él, descansando en Él, sabiendo que, oye, si hoy te has equivocado, ya te has caído, no te vas a encontrar a un padre enfurruñado, con un bastón en la mano, diciendo, ya verás cuando se levante este. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es santo, es fuego consumidor, es celoso de su santidad y de su gloria, pero es un Padre bueno, es un Padre bueno. Es un Padre que nos da oportunidades cada día. Es un Padre que quiere que disfrutemos de esa gracia para crecer, para madurar, para ser luz a este mundo que tanto necesita al Señor. Es un Padre que quiere que recordemos que antes de que llegara Jesús era imposible tener una relación íntima con Él. Pero que a partir de que su Hijo murió en la cruz, todos aquellos que creamos en el poder de ese sacrificio, podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y eso nadie nos lo puede arrebatar. ¿Amén? Pues disfrutemos de eso y edifiquemos. Sigamos edificando nuestras vidas sobre la gracia de Dios. Sobre esa gracia maravillosa que el Señor nos ha dado.